Desde la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, damos bienvenida al video introductorio sobre la paz en Colombia. Bienvenidos. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. ¡Qué fortuna, qué fortuna! La vida floreciendo, como danzando entre el azul revuelto. Desde mis ojos era ayer inalcanzable, paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo y el silencio. Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas. Tierra inmensa, infatigable, inmarcesible. Colombia ha sufrido durante más de 54 años una violencia sistemática que dejó más de 7 millones de víctimas de delitos como son el desplazamiento, el homicidio, la desaparición forzada, la tortura, el secuestro, la utilización de menores y la violencia sexual como armas de guerra. El detonante de la creación de las FARC fue la desigualdad social, política y territorial, el desplazamiento de los campesinos por parte de autoridades estatales y organizaciones al margen de la ley. En Colombia se desarrolló una economía de guerra que desgraciadamente con el tiempo las FARC han adoptado formas de financiamiento ilegal como el secuestro por medio de las llamadas pescas milagrosas y la utilización de la minería ilegal y el narcotráfico, desdibujando su ideología, credibilidad y legitimidad ante la sociedad colombiana. La paz con las FARC en Colombia tardó más de 30 años. Desde 1982, el gobierno colombiano buscó la paz con la antigua guerrilla de las FARC. De las 4 oportunidades de diálogo que hubo a lo largo de más de 30 años, 3 fracasaron y solo una sacó adelante la firma de la paz. Un primer acuerdo fue el de la Uribe en 1982. De este acuerdo surgió la Unión Patriótica, UP, un partido político con el cual las FARC, que no se desarmaron, intentaron participar en elecciones presidenciales, regionales y legislativas. El segundo intento fue el de Caracas en 1991 y 1992. Se trataba de la agrupación de las 3 guerrillas colombianas, las FARC, el ELN y el EPL. En 1992 los diálogos se trasladaron a México, pero el secuestro de un exministro y su posterior fallecimiento desembocaron su ruptura. El tercer acuerdo de paz del Caguán en 1998 y 2002. Los diálogos avanzaron lentamente mientras las FARC aprovechaba su superioridad en la zona para robustecer su acción militar y el gobierno reforzaba las Fuerzas Armadas con ayuda de los Estados Unidos. Este proceso fue considerado un fracaso, ya que ambas partes, antes de avanzar hacia la paz, se prepararon cada uno para continuar la guerra. Y por último, el Acuerdo de La Habana 2012-2016.
Luego de varios golpes sufridos y de múltiples líderes asesinados, las FARC decidieron sentarse a negociar la paz en el año 2012 con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Colombianos, cesó la horrible noche. Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. Cesó la horrible noche. Colombia hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Colombia hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Paz añorada, libertad del alma, dame el aliento, dame la calma para sanar mi tierra, dame la esperanza. Colombia hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Quiero mirarte, quiero acercarme al paraíso infinito, tierra inmensa. Colombia hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Soy Colombia, 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 Colombia. Soy Colombia, 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 Colombia. Gracias a ustedes, hoy podemos decir que se acabó la guerra y hacer este anuncio histórico. Con los acuerdos de paz se logrará una democracia fortalecida, donde todos quepan, puedan opinar y tengan derecho a no estar de acuerdo, donde las ideas se defiendan con argumentos y nunca más con las armas. Los objetivos del acuerdo de paz fueron 4. El primero, contribuir a erradicar la pobreza. El segundo, integrar las regiones. El tercero, promover la igualdad. Y el cuarto, asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. El punto 1 contiene el acuerdo Reforma Rural Integral, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. El punto 2 contiene el acuerdo Participación Política, apertura democrática para construir la paz. La construcción y consolidación de la paz en el marco del fin del conflicto requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y, por tanto, la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las garantías debidas para la participación y la inclusión política. El punto 3 contiene el acuerdo cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC, Ejército del Pueblo. El punto 4 contiene el acuerdo Solución al problema de las drogas ilícitas, para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género. El punto 5 contiene el acuerdo Víctimas. El acuerdo crea el sistema integral de verdad,
justicia, reparación y no repetición. El punto 6 contiene mecanismos de implementación y verificación en el que se crea una comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del acuerdo final para la paz. Mi nombre es Gustavo Quintero. Anteriormente fui alto consejero para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación en la Alcaldía de Bogotá. Actualmente soy el coordinador macroterritorial para Bogotá, Soacha Sumapaz, en la Comisión de la Verdad. Creo en la implementación del acuerdo de paz. El acuerdo de paz no es la solución a todos los problemas que históricamente se han construido en el país, pero el acuerdo de paz sí es el primer paso, es el inicio de la construcción de una nueva sociedad en donde los conflictos ya no se solucionan por la vía armada, sino que es una sociedad donde los conflictos se pueden solucionar dialogando, donde las diferencias son válidas y lo que es importante es generar los canales para que las distintas miradas se encuentren y concerten un futuro del país. Esa es la esencia del acuerdo de paz. Poder ponerse de acuerdo en lo fundamental para a partir de ahí poder comenzar a construir. Es muy importante poder contar la historia de lo que pasó en el conflicto. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de que no se vuelva a repetir, recordar cómo llegamos a niveles de crueldad inimaginables por parte de los distintos actores, de las insurgencias, de los paramilitares, pero también de la fuerza pública, cómo desde diversas miradas y con diversos objetivos transgredimos los límites del humano. Y lo que es peor, afectamos a la sociedad civil. Casi 9 millones de personas son víctimas de conflicto en Colombia. Eso es una cifra altísima. Y hay un daño que nunca se va a poder reparar, pero tenemos que trabajar para poder hacer lo máximo en el camino de la reparación, para poder hacer lo máximo en el camino de la sanación, para poder hacer lo más que podamos en el camino de la reconciliación y del perdón. No es fácil, va a durar mucho tiempo, pero hacia allá tenemos que caminar. Y contar la historia del conflicto para que el conflicto no se vuelva a repetir es esencial, porque no hay otra manera de entender lo que nos pasó, cómo sucedió, por qué sucedió, cuáles fueron las afectaciones. Y también cómo durante todo este tiempo ha habido afrontamientos, transformaciones, resistencias desde la gente para hacer que el conflicto no adquiera unas dimensiones aún más grandes de las que ya tuvo. Si se pudiera cambiar algo de los acuerdos de paz, yo lo que cambiaría es la forma en cómo se incluyeron las distintas miradas. Cómo hacer que todas las personas, que todos los colombianos sintamos que los acuerdos de paz nos representan. Y eso tuvo que ver mucho con pedagogía, tuvo que ver mucho con discurso, pero también tiene que ver mucho con discusiones políticas profundas que hay que darse como sociedad, con entender que las distintas miradas son válidas, que no hay una verdad, que hay muchas verdades, que no hay una memoria, que hay muchas memorias. Pero cambiar eso es complejo hacia el pasado, se puede cambiar hacia el futuro. Yo estoy convencido de que la implementación va a durar mucho tiempo y hay que hacerlo de manera responsable y de manera incluyente. Creo que es ahí donde está la clave. No se puede cambiar el pasado, se puede cambiar el futuro. La forma de hacerlo es entendiendo que hay diversas formas de entender lo que pasa en el país y que todas las formas, que todas las miradas son válidas y que lo que necesitamos es un escenario pacífico de resolución de esos conflictos que siempre van a existir. Y finalmente Bogotá es un escenario de conflicto y ha sido uno de los ejes del conflicto. La historia a veces no lo muestra así. A veces incluso hay quienes dicen que en Bogotá no hubo conflicto y eso no es verdad. Todos los hechos victimizantes se dieron en la ciudad. Desde desapariciones, torturas, secuestro, magnicidios, atentados terroristas, violencia sexual, discriminación, estigmatización, todo pasó en Bogotá.
Y de esa misma manera Bogotá también tiene que construir su propio camino para repararse como ciudad, como colectivo. Hay un miedo en el imaginario de la gente que a veces la misma gente no sabe que tiene, y en eso tenemos que trabajar. En Bogotá recibimos víctimas, además de Bogotá es la segunda ciudad que tiene la mayor cantidad de víctimas residentes en su territorio después de Medellín, y es la primera ciudad que tiene o es la ciudad que tiene el número más alto de víctimas por desplazamiento. Eso es muy importante tenerlo siempre presente, porque hay un reto gigante en la ciudad de Bogotá, y es la integración local. ¿Cómo podemos convivir? Víctimas, excombatientes, personas que han habitado la ciudad históricamente y en los últimos 3 años, migrantes de otros países, especialmente Venezuela. ¿Cómo generamos las condiciones para que todos podamos vivir y todos podamos construir una vida en la ciudad? Yo soy Melissa Vera Murcia, soy politóloga y magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia, y pues actualmente me desempeño como docente de la Cátedra de Paz en el Instituto Alberto Meraña. Considero que el acuerdo de paz entre el Estado y las FARC tiene como un sentido básico, y es retornar un conflicto que evolucionó de manera dramática, muy trágica, hacia un conflicto armado, retornarlo, transformarlo otra vez a su origen político, y de esa manera poder atender, incluso simplemente ver y atender socialmente otras problemáticas que están en el trasfondo y que normalmente no se ven, precisamente en virtud de estar atentos del gran drama que implica el conflicto armado en el país. Entonces, si resolvemos o tratamos de reconvertir este conflicto en un conflicto político, vamos a poder ver la pobreza, vamos a poder ver la corrupción y vamos a poder empezar a resolverlas. El límite de la negociación entonces no es como vamos a resolver todos los problemas del país, no, sino vamos a dejar de matarnos, y gracias a eso vamos a poder empezar a ver, a entender mejor y a tratar de resolver todos los otros problemas que están en el trasfondo de un conflicto armado como el nuestro. Considero que, visto desde ahí, entonces un proceso de paz como el del Estado y la guerrilla de las FARC tiene una importancia histórica supremamente alta, y corresponde a un proceso de aprendizaje social, de unos aprendizajes acumulados de experiencias internacionales y pues de la propia experiencia nacional, de otras negociaciones que ha tenido el Estado con otros actores armados. En ese sentido, considero que, por ejemplo, las negociaciones en Sudáfrica, pues en el marco del fin del apartheid, que las negociaciones digamos, de los irlandeses después de 500 años de guerra religiosa, y también los antecedentes en América Latina, en El Salvador, pues implican también como aprendizajes para tener presente, y que el nuestro va a ser un proceso de paz con el cual el mundo va a poder tomar aprendizaje también de lo que hay que hacer y también de lo que no hay que hacer, por ejemplo. En ese sentido, yo no transformaría mucho el acuerdo de paz. Creo que el acuerdo de paz es tal y como está, es producto de las voluntades y de un proceso de negociación muy complejo entre dos enemigos mortales, ¿no? Y visto desde allí, creo que obedece muy bien a esa idea de refrendar un pacto social, refrendar unas garantías y unas condiciones mínimas para poder convivir en la diferencia y en el desacuerdo, ¿no? Creo que los colombianos vemos con muy malos ojos el desacuerdo, especialmente político, pero pues el desacuerdo, especialmente político, hace parte de la condición humana, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que tramitarlo sin matarnos. Ese es como el punto de llegada del asunto. La paz en Colombia es una prioridad en este momento. Contribuye no solamente a garantizar que efectivamente el acuerdo pueda cumplirse, sino además en un sentido un poco más amplio a crear una cultura de paz. Los colombianos no lo notamos, pues porque hemos vivido en ese contexto y eso es como nuestra manera casi naturalizada de asumir las cosas desde hace 70 años, incluso más. Hay personas que sitúan el origen
nuestros comportamientos sociales así muy violentos incluso antes de la época republicana. Pero en realidad nosotros somos pues un país donde hemos traído la violencia a todos los contextos, ¿no? No podíamos ir al estadio a ver a las personas con la camiseta del equipo contrario porque había muertos seguramente. A diario vemos que hay riñas, hay homicidios, por razones sencillas como no sé, fronteras invisibles, microtráfico, incluso violencia intrafamiliar o discusiones de pareja, ¿no? Entonces, la idea de esta cátedra de paz debería ser permitirnos romper un poquito esa cultura de la violencia y empezar a entrar en la lógica de una cultura donde la paz se construye desde lo cotidiano, desde el rol de cada uno, donde podemos comprender mejor nuestros conflictos y podemos tener mejores conflictos. O sea, el conflicto es inherente a la condición humana. Los humanos vivimos rodeados de conflictos. Lo que pasa es que no todos tenemos que resolverlos ni matándonos ni a los golpes, contrario a lo que suele ocurrir en nuestro país. Entonces, poder enseñar a las personas desde muy jóvenes a entender los conflictos, a buscar mecanismos para resolverlos a través del diálogo o para transformarlos de manera positiva a través del diálogo, pues es una herramienta fundamental si queremos poder tener un país en paz, ¿no? No solo en paz en lo macro, digamos, que no haya guerra interna, sino también en lo micro, ¿sí? Cómo vamos a entre todos construir un entorno menos violento. Considero que no solo las instituciones educativas, sino todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de preguntarnos si de verdad queremos seguir viviendo en medio de la violencia y si queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos pues terminen eventualmente cayendo en esta espiral de violencia en la que hemos vivido nosotros. Y yo creo que en ese sentido no solamente corresponde a las instituciones educativas, sino a la sociedad en general poder dar respuesta y ofrecer algún tipo de solución a través de la educación, a través de la cultura, para construir pues un país en paz. Los actores armados pueden seguir existiendo, podemos seguir en la guerra por un tiempo. Recuerden, igual el acuerdo fue solo entre un grupo de los muchos que hay y el Estado. Sin embargo, la clave está en que nosotros como ciudadanía busquemos herramientas y acompañemos también este proceso de construcción de paz, cada uno desde su rol y desde el lugar que tiene en la sociedad, para que de esa manera pues podamos garantizar una mejor convivencia y que ya no nos matemos más, por lo menos en lo que corresponde a nuestras posibilidades. La paz de Colombia no se consigue con la violencia. Es un objetivo del día a día, es un trabajo en todos nosotros. Si como sociedad no aprendemos a respetarnos unos a los otros, nunca vamos a encontrar la paz. Tenemos que entender que la violencia no es el mejor camino. Así que apoyemos a la paz. Soy una víctima más de este conflicto armado aquí en Colombia. Los hechos victimizantes es desplazamiento forzado. Ocurrieron en el departamento de Caquetá, municipio de Florencia, caserío de Norcasio. Eso fue en el año 98. En ese año recibí unas amenazas de las autodefensas y me tocó salir desplazado hasta aquí a la ciudad de Bogotá. En el año 98, a finales, ya en el 99 regresé nuevamente al caserío de Norcasio por mi esposa y mis 6 hijos. Nos radicamos aquí en Bogotá y en ese tiempo las amenazas fueron porque fui líder social. Trabajé en la Junta de Acción Comunal, luego fui presidente de la Junta Administrativa Local, luego inspector, luego corregidor. Y eso me causó
la cuestión del desplazamiento. Ya me radicé aquí en Bogotá y en ese tiempo pues pasaron muchas dificultades. El hecho victimizante lo declaré en la Procuraduría General de la Nación en el año 2000. No lo hice antes por cuestión de temor. En ese tiempo lo logré y duré como más de un año esperando que saliera la calificación como desplazado. En ese tiempo las ayudas fueron muy lentas, no fueron ayudas oportunas. Se pasaron muchas necesidades y cuando las recibe uno, esas ya hay más necesidades todavía. Luego, pasado un tiempo, en el año 2004, uno de mis hijos, el mayor, el varón, desapareció. Hemos seguido insistiendo con respecto a mi hijo, desaparecido hace ya 16 años, no se sabe nada. En la fiscalía, en medicina legal, y hace como 2 años volví a insistir nuevamente porque el caso me lo borraron, o sea, ya no existe. Volví, hice los trámites de rigor y está nuevamente, ya tiene archivo en medicina legal, se hizo el proceso del ADN y estamos esperando eso. Sí hay ayuda desde el gobierno, pero hay que insistir mucho, hay que persistir, no hay que dejarnos quietos, hay que buscar las formas, ayudarnos, buscar que alguien nos asesore bien. También invito a las personas, a los amigos desplazados por diferentes causas del conflicto armado, a apoyar el proceso de paz en nuestra patria Colombia, ya que no es perfecto, pero así se ha logrado que muchas personas se reencuentren con sus familias, empiecen una nueva vida. No todos, no será perfecto, pero unidos todos podemos salir adelante. Invito a apoyar la JEP, a la Comisión de la Verdad, a todas estas entidades que hay, porque eso nos ayudará mucho a encontrarnos, a coincidir en un cambio que tiene que nacer de todos nosotros. Si cambiamos nosotros, cambia la sociedad. Muchas gracias. Por más de 50 años de conflicto armado en Colombia, el gobierno y las FARC firmaron el Acuerdo de Paz, donde se promueve el desarrollo de una paz inclusiva y perdurable a medida de su implementación. Este proceso de paz, el cual firmó el expresidente Juan Manuel Santos, se realizó con el fin de promover la paz en territorios vulnerables, rurales y apartados del país. Fomentar el respeto de los derechos fundamentales, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Acabar con el conflicto armado, reintegro de excombatientes, dar solución a las drogas ilícitas, cultivo, producción y comercialización. Impulsar la ley de víctimas y la comisión de la verdad, justicia, reparación y no repetición. Es para todas aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. A pesar de que la implementación del Acuerdo de Paz ha tenido tropiezos y su desarrollo no ha sido fácil, los esfuerzos del gobierno y las FARC para continuar en la consolidación de este ha traído logros indiscutibles para nuestro país. La presencia integrada de las instituciones del Estado es una solución a largo plazo para prevenir y atender la violencia que golpea las zonas rurales. El Acuerdo de Paz diseñó los programas de desarrollo con enfoque territorial y el Programa Integral Seguridad y Protección para comunidades y organizaciones en los territorios. Herramientas claves para el progreso en esas zonas. Fomentar el liderazgo de las mujeres excombatientes en la reincorporación social, económica y política. Es importante apoyar a todos los actores que componen el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición en su labor de velar por los derechos de las víctimas. Invitamos a todos los colombianos y colombianas a que permanezcamos unidos mientras transitamos por esta crisis y a que mantengamos firmes nuestros objetivos comunes de seguridad,
desarrollo y paz genuina y duradera. El proceso de paz enfrenta desafíos que conocemos, pero debemos seguir dando apoyo a todos aquellos que se movilizan a diario para enfrentarlos. Como colombianos tenemos la obligación de conocer nuestra historia, para que no se siga repitiendo y que por fin cambien las cosas y mejoren para todos y todas. Por todo esto, es importante que el proceso de paz continúe. Unamos nuestras voces como pueblo, porque tenemos derecho de vivir en una Colombia libre de violencia para tener territorios en paz, lo cual aportará grandes beneficios y oportunidades de desarrollo responsable y sostenible para el país y por supuesto para todos los ciudadanos, donde protejamos y atesoremos la vida, la igualdad, los derechos y la paz. Yo creo en la paz de Colombia. Soy colombiano. Yo soy de allá, soy de Colombia. Un país de fe y café a borbotones, que abre de par en par los corazones. El que descubre su belleza